¿Alguna vez te has detenido a pensar que los números son incapaces de explicar el miedo, el amor o la soledad? Puedes medir los latidos del corazón de un paciente, pero eso no te dice nada sobre cómo es su experiencia de estar enfermo. Si sientes que a tu tesis le falta alma y que los datos fríos no alcanzan para explicar la realidad de tus participantes, quédate, porque hoy vamos a entrar en el fascinante mundo de la fenomenología. Sé lo que estás pensando. Luisa, la fenomenología suena a filosofía pura. Es demasiado abstracta. Y tienes razón, los libros suelen hacerla ver imposible. Pero en este video voy a bajar esa teoría de las nubes a la tierra. Te prometo que al terminar no solo entenderás qué es, sino que tendrás la hoja de ruta exacta para aplicarla en tu investigación y lograr que tus lectores realmente sientan lo que tus participantes vivieron. Soy Luisa y entiendo que para que un dato cualitativo sea válido necesita rigor. Por eso hoy veremos 1. El diseño del caso de estudio. 2. La técnica de reducción fenomenológica aplicada. Y 3. El análisis de los resultados mediante la búsqueda de invariantes. Empecemos. La fenomenología no busca causas ni leyes generales. No le interesa saber cuántas personas sufren estrés laboral, sino qué es el estrés laboral para ese profesor que no puede dormir. Es el estudio de las esencias. Hoy no vamos a teorizar sobre libros antiguos. Vamos a deconstruir un caso de estudio real sobre la desconexión pedagógica virtual. ¿Qué siente un profesor cuando habla frente a una pantalla de cuadros negros durante 4 horas? No me refiero a si está cansado o si su conexión es mala. Hablo de la alteración de su sentido de presencia. Para hacer fenomenología, primero debemos identificar el fenómeno. En nuestro caso de estudio, el fenómeno no es la educación virtual. Eso es un tema general. El fenómeno es la vivencia de la ausencia. ¿Por qué elegir esto? Porque un enfoque cuantitativo nos diría que el 80% de los alumnos apagan la cámara. Pero eso no nos dice nada sobre cómo esa ausencia altera la identidad del docente. La fenomenología busca lo que Husserl llama las cosas mismas. En lugar de preguntar, ¿por qué apagan la cámara?, preguntamos, ¿qué es para el docente estar presente frente a la ausencia? Si no defines bien tu fenómeno, tu tesis será un desierto de citas sin sentido. La fenomenología te obliga a mirar el dato no como una frecuencia, sino como una estructura de significado. Si eres investigador de posgrado, esto es lo que separa una descripción superficial de una verdadera contribución al campo de la psicología o la educación. Entremos en el laboratorio de nuestro caso. Para esta investigación seleccionamos a 5 docentes de posgrado con más de 10 años de experiencia presencial que transitaron a lo virtual. El primer reto fue la recolección de datos. No usamos encuestas, usamos la entrevista fenomenológica. Es decir, no hagas preguntas cerradas. Usa. Cuéntame cómo fue para ti el momento en que... y deja al otro que fluya. Escuchen este fragmento real de uno de nuestros participantes. Siento que estoy gritando en un pozo. Veo mi propia cara en la pantalla y es lo único que me confirma que existo en esta clase. Los cuadros negros no son personas, son lápidas digitales. Aquí es donde entra la técnica. Como investigadores no podemos simplemente decir, el profesor se siente mal. Debemos aplicar la epogé o reducción fenomenológica. Esto significa que yo como investigadora debo poner en paréntesis mis propios prejuicios sobre la tecnología. No debo juzgar si el profesor es anticuado o si los alumnos tienen razón. Mi único trabajo es describir esa sensación de gritar en un pozo, como una estructura de la conciencia. En esta etapa del caso, el investigador se enfrenta a la angustia del dato. Tienes horas de grabaciones. ¿Cómo evitas perderte? Buscando las unidades de significado.
En nuestro caso, identificamos que el fenómeno de la ausencia se compone de 3 elementos. Primero, la pérdida de la alteridad. El otro no está. Segundo, el cansancio del espejo. Verse a uno mismo. Y tercero, la desincronización corporal. Esto ya no es un cuento, es la arquitectura de una experiencia. Ahora, manos a la obra. Ya tienes tus entrevistas grabadas. ¿Cómo transformas esas horas de audio en un resultado científico? Sigue este mapa de 4 pasos, el mismo que aplicamos en nuestro caso de los docentes. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Primer paso, la horizontalización. Toma tu transcripción y lee cada frase con el mismo valor. Aquí no hay jerarquías. En nuestro caso, marcamos por igual cuando el docente dice "me siento solo" y cuando dice "apagué la cámara". No descartes nada por insignificante, porque en la fenomenología cada detalle es una pieza del horizonte. El paso 2, la reducción a unidades de significado. Aquí agrupamos las frases que apuntan a una misma vivencia. Por ejemplo, agrupamos frases como gritar en un pozo, sentir que no existo y falta de eco. A este grupo lo llamamos una unidad de significado. En nuestro estudio la llamamos la quiebra de la alteridad. Ya no son palabras sueltas, es un concepto sólido. El paso 3, la variación imaginativa, o sea, el filtro de la verdad. Este es el paso que pocos entienden. Pregúntate, si quito este elemento, ¿el fenómeno sigue siendo el mismo? Hagamos la prueba. Si el profesor tuviera los mejores audífonos del mundo, ¿seguirá sintiendo ese vacío? Sí. Entonces, el problema no es técnico. Pero, si el profesor viera un solo rostro asintiendo, ¿el vacío desaparece? Sí. Entonces, la esencia no es la tecnología, es la mirada del otro. Acabas de encontrar el invariante, el corazón de tu tesis. Veamos ahora el paso 4, la síntesis de la esencia. Ahora unes todo. Redactas un texto que explique la estructura de la experiencia. En nuestro caso de estudio, el resultado fue: la desconexión pedagógica virtual no es una falla técnica, sino una ruptura de la reciprocidad kinestésica donde el docente pierde su función al no recibir el eco visual del alumno. Eso es ciencia cualitativa. Has pasado de una queja de pasillo a una definición ontológica que ningún tribunal puede refutar. Este rigor es lo que hará que tu tesis destaque sobre el resto. Pero cuidado, hay una trampa mortal en la que cae el 90% de los tesistas al redactar estos resultados y que puede invalidar todo tu esfuerzo. Te las revelaré en las conclusiones. La fenomenología no es para quienes buscan respuestas rápidas, sino para quienes tienen la valentía de preguntar profundamente. Hoy, a través de nuestro caso de la desconexión docente, hemos visto que investigar es, ante todo, aprender a mirar de nuevo. Si estás en ese punto donde tus datos no te dicen nada, intenta poner el mundo en paréntesis. Pero ojo, hay un error que el 90% de los estudiantes comete al confundir la fenomenología con la hermenéutica. Y eso te lo explicaré en el próximo video de esta serie. En tu tema de investigación, ¿cuál es ese fenómeno o esa esencia que sientes que los números están ignorando? Te leo para ayudarte a definirlo. Si este análisis técnico te ha servido para destrabar tu metodología, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que la ciencia cualitativa no es menos rigurosa, es simplemente más humana. Soy Luisa y nos vemos en el próximo nivel de tu investigación.